Ok, listo. Entonces, para retomar un poco bajo gasto cardíaco, tenemos que recordar qué es el gasto cardíaco. ¿Alguien que por favor me recuerde qué es el gasto cardíaco? ¿Cómo lo definimos? Es la cantidad en volumen de sangre que es capaz de eyectar el ventrículo derecho por minuto, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros matemáticamente lo formulamos como la frecuencia cardíaca por el volumen. ¿Cierto? Pero hay algo muy importante y es el volumen está supeditado a 3 factores. ¿Alguien sabe cuáles son esos 3 factores? Uno es la fuerza, la fuerza de contracción. Ok, perfecto. Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces, fuerza de contracción. ¿Recuerdan cómo le llamamos formalmente a esa fuerza de contracción? ¿Cuál es el término? La energía. La energía contráctil. Ok, si es la fuerza contráctil, para eso nosotros lo llamamos inotropismo. ¿Vale? Listo. ¿Cuál es qué otro factor podría intervenir en el volumen? La presión general, La profe. presión. La presión general, bien, perfecto. Pero la presión general, nosotros, ¿cómo la podríamos llamar? ¿Profe, La el flujo? PAM. Presión arterial media. Como la presión arterial media, ok, entonces pongámosla por acá. Y esa presión arterial media, si ustedes recuerdan, afecta algo que se llama, que nosotros llamamos poscarga. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos un aumento de la presión arterial media, vamos a tener un aumento de la poscarga, porque el ventrículo va a tener que hacer mayor fuerza para poder vencer esa presión y hacer que la sangre salga pues a circulación sistémica. ¿Cuál otro factor? La frecuencia cardíaca, profe. Ok, sí, pero la frecuencia cardíaca ya la tenemos acá, pero que nos determine el volumen. Otro factor que aporte en el volumen, ¿cuál sería? ¿Profe, el flujo? El flujo, perfecto. ¿Ese flujo cómo lo llamamos? Es la misma precarga, profe. Precarga, profe. Perfecto, sí, señores. Precarga. Y si ustedes recuerdan, la precarga la podemos medir a través de la presión venosa central. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos que tener claro, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen, el volumen va a estar influenciado por estos 3 factores y la frecuencia cardíaca puede estar influenciado por alguien que se llama sistema nervioso autónomo, del cual nosotros tenemos 2 ramas. ¿Se acuerdan cuáles son? La La simpática y la simpática y parasimpática, profe. parasimpática, profe. Ok, la simpática, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Perfecto. Aumenta frecuencia cardíaca y aumenta ¿qué otra cosa? Vasoconstricción. Aumenta entonces la presión, porque hay estimulación alfa, esto es beta, beta 2 y aumenta también la contractilidad. Es, de, es decir, vamos a poner aquí en otro colorcito,
tenemos que el inotropismo también puede estar influenciado por sistema simpático. ¿Okay? ¿Recuerdan con qué neurotransmisores trabaja sistema simpático? Con Nora y con Epi. Acetilcolina. Con Nora y con Epi. ¿Listo? Y ahora en la otra rama, que es la parasimpática. La rama parasimpática, pues hace el efecto contrario. Realmente, y el efecto realmente solo sobre frecuencia cardíaca, disminuyéndola. Puesto que la gran cantidad de receptores beta se encuentran en ventrículo y la inervación vagal, la inervación parasimpática, perdón, que es dada por el nervio vago, no es grande, no es suficiente en ventrículo. Por eso tenemos solo efectos sobre la frecuencia cardíaca. Listo, entonces, teniendo un poquito más claro esto, cuando nosotros hablamos de que hay una alteración del ritmo, ¿sí? Estamos hablando de que el proceso de contractilidad, ahora vámonos para acá, esta parte, ritmo cardíaco. Entonces, en el ritmo cardíaco tenemos que establecer del ciclo dos cosas. ¿Cuáles son los componentes del ciclo cardíaco, chicos? Ok, tenemos sístole, y diástole. La sístole es cuando ¿qué? ¿Qué pasa en la sístole? Es la contracción, cuando, sí, cuando se contraen las cavidades para expulsar sangre. Ok, muy bien. Entonces, en la sístole hay un proceso de contracción. Y en la diástole, por supuesto, un proceso de relajación. Entonces, nosotros tenemos, acuérdense. Entonces, imagínense que esto es un corazón que está en sístole. ¿Qué está pasando con la sangre? La sangre está saliendo. ¿Okay? Y este es un corazón en diástole. ¿Qué pasa con la sangre? La sangre está entrando. Entonces lo ideal es que nosotros tuviéramos un ciclo cardíaco. Lo ideal es que este ciclo sea sístole-diástole, que nos permita cubrir con las demandas, que el ciclo se haga a una frecuencia adecuada, que nos permita cubrir con las demandas de volumen sanguíneo. Y este volumen sanguíneo pues permita, vuelvo a decir, cubrir las demandas del organismo. ¿Vamos hasta aquí bien, chicas? Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Otra de las cosas que nosotros tenemos que recordar para hablar de esta cosa de ciclo cardíaco, electrocardiograma y eso, es el potencial de acción. Entonces el potencial de acción, quizá muchos nos hemos confundido. Entonces, imaginémonos que lo normal es esto. No. Ok, lo normal es esto, donde tenemos diferentes fases.
Entonces tenemos, vamos aquí a poner una escala. Esta escala está en milivoltios. Y recordemos un poquito, imaginémonos que esto es una célula cardíaca, es decir, un cardiomiocito. Pues normalmente nosotros tenemos mayor concentración de sodio adentro o afuera. Afuera. Afuera, perfecto. Tenemos sodio afuera y adentro, ¿qué tenemos? Potasio. Potasio, muy bien, pero en menores cantidades. Lo que quiere decir que nuestro cardiomiocito se encuentra generalmente cargado, imagínense cargado de manera negativa. Imagínense que hay. Imagínense que nuestro cardiomiocito está cargado de manera negativa y eso implica que nuestra célula en reposo se encuentre con un voltaje de menos 90 milivoltios. ¿Listo? En el momento en que empieza el proceso de despolarización de nuestro cardiomiocito, tenemos la primera fase del potencial de acción, que es la fase 0. Si, a ver, corramos esto un poquito para acá. Si nuestra señal, imagínense que si el impulso que llegó al cardiomiocito fue suficiente, es decir, superó el valor del umbral, que es menos 60. Entonces, permítanme, pasamos aquí una rayita. ¿Qué pasa? Entonces, se cumple la ley del todo o nada. ¿Recuerdan qué era esa ley? Como lo que requiere para poder esto despolarizarse. Perfecto. Entonces, si mi impulso eléctrico superó mi potencial umbral, es decir, menos 60 milivoltios, ¿qué va a pasar? Bueno, la célula se va a despolarizar completamente. ¿Okay? Entonces, básicamente tenemos la fase 0, lo que llamamos aquí en la fase 0, superamos el potencial umbral y entonces nuestra célula va a alcanzar llegar aquí a los 30 milivoltios. Pero ¿cómo yo voy a llegar a los 30 milivoltios? Entonces, básicamente, nosotros tenemos las paredes de nuestro cardiomiocito, vamos a tener unos canales. Okay. En el momento en que superamos el umbral, esos canales se van a abrir y rápidamente, de manera rápida, va a ingresar sodio. Entonces, vamos a escribir como por acá. La fase 0. Fase 0 es la entrada rápida de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con nuestro cardiomiocito? Bueno, pues él se está poniendo positivo, 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 ¿okay? Que va ingresando un ion positivo que es el sodio. ¿Okay? A eso nosotros llamamos la fase 0. La fase 1 es este pico. En este momento, ¿qué va a pasar? Si van a abrir otro tipo de canales, y este tipo de canales lo que va a hacer es que salga potasio. Solo ese es este pico. Fijémonos. Solo este pico va a ser la fase 1. En ese momento,
Entonces, si ustedes logran ver en esta caricatura, el potencial de la membrana celular de nuestro cardiomiocito baja un poquito. ¿Por qué? Bueno, porque se empiezan a estabilizar las cargas, empieza a salir potasio. Voy a escribir entonces acá, la fase 1 es salida de potasio. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos sacando potasio, ¿qué va a pasar? Básicamente, entonces nuestra célula caería al potencial de reposo, al voltaje de reposo, y entonces perderíamos esto. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, necesitamos que entre más iones positivos. ¿Cuáles iones positivos entran? Bueno, entonces aquí ahora se abren otros canales que son los canales de calcio. ¿Qué pasa? Los canales de calcio pues permiten el ingreso de calcio. Esto va a hacer que se estabilicen las cargas y se produzca esta meseta. A esa fase, pues es la fase 2, seguimos teniendo salida de potasio, pero también tenemos entrada de calcio. Ahora finalmente, ¿qué va a pasar? Los canales de calcio se van a cerrar porque son canales de calcio dependientes del tiempo, ¿sí? Y va finalmente, les dibujo esto mejor, y vamos a tener la fase 3 de nuestro potencial de acción, que involucra todavía el potasio. ¿Y cómo lo va a involucrar? Bueno, haciendo que siga saliendo potasio. Ahora, aquí, fase 3. Salida de potasio. Si nosotros seguimos sacando aquí potasio, pues como ustedes pueden ver, otra vez nuestra célula va a llegar al potencial de reposo, a los menos 90 milivoltios. Esta es la fase 3. Y luego finalmente vamos a tener la fase 4, es esta, en donde tenemos la interacción o el trabajo de la bomba sodio-potasio, en donde básicamente pues se reorganizan nuevamente los iones. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, recordamos, fase 1, entrada de sodio, perdón, fase 0, entrada rápida de sodio, fase 1, empieza a salir potasio, fase 2 es la meseta, sale potasio, entra calcio, fase 3 sale potasio, y fase 4 interviene la bomba sodio-potasio, en donde ya todos los canales están cerrados y se reorganiza los iones a nivel de del cardiomiocito. Si ya tenemos claro esto, vamos a recordar un poquito ahora todo el cuento de las derivaciones electrocardiográficas, de cómo es la actividad eléctrica del corazón, ¿vale? Entonces, recordemos un electrocardiograma, OSG, es la representación de la actividad eléctrica cardíaca. Y vamos aquí a, pues imaginémonos, como siempre les pido, este es el corazón. Okay. Tenemos entonces aquí en la orejuela de aurícula derecha, nuestras células marcapasos, el marcapasos mayor, es el nódulo sinoauricular o nódulo sinoatrial, que proyecta
o se extiende sus ramificaciones hacia otras células marcapasos, otro acúmulo de células marcapasos, que es el nódulo AB, en donde también siguen las ramas, donde tenemos el tabique IB, interventricular, el haz de His y las ramas de Purkinje. ¿Listo? Es importante que ustedes recuerden que el proceso de despolarización cardíaca se da de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba o de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás porque primero se despolariza la pared anterior y luego la pared posterior. Y el proceso de repolarización cardíaca es al revés. Entonces vamos a tener que lo último que se despolarizó es lo primero que se repolariza. Entonces, si tuvimos primero vamos a tener primero la repolarización de la pared posterior, luego la repolarización de los ventrículos y pared anterior, y finalmente la repolarización auricular. ¿Eso está claro para ustedes, chicos? No, profe, ¿será que lo puedo volver a repetir? Sí. Esta pared esta cara que les estoy pintando es la cara anterior del corazón, es decir, la cara de adelante. Nosotros tenemos el proceso de despolarización, es decir, las que se contraen primero. Primero, entonces, las aurículas por nódulo SN, ¿cierto? La señal viaja a nódulo AB. Luego se sigue despolarizando y se despolariza el tabique interventricular, luego los ventrículos, pero la pared anterior de los ventrículos. Y luego se despolariza la pared posterior de los ventrículos, es decir, la parte de atrás. Cuando se repolariza, es al revés. Primero se repolariza la pared posterior de los ventrículos, luego la pared anterior, el tabique y las aurículas. ¿Sí te queda más claro? Sí, sí, señora, gracias, profe. Entonces, podemos escribir aquí. Lo último que se despolariza es lo primero que se repolariza. Esto así ya. Ahora, cuando nosotros tenemos la representación electrocardiográfica, pues debemos saber a qué todas estas ondas, básicamente, ¿qué nos dicen? Entonces, vamos a recordar un poquito. Tenemos primero la onda, vamos a tratar de dibujar. Uno, 2 y 3. Entonces, 1, tenemos la onda P. Esa onda P nos da indicación, ¿recuerdan de qué? De la despolarización de las aurículas. Muy bien. Ok, luego tenemos esto que se llama el segmento PR. Ese PR, ¿alguien recuerda qué es? Es el retraso fisiológico del
de la conducción de AB digo, de SN a AB. Perfecto. Entonces vamos a poner aquí de SN2, a ver, ahí van viajando. ¿Ok? Luego tenemos estas ondas, pues este complejo de ondas es una onda, una deflexión, que es la onda Q, luego tenemos la onda R y la onda S. Sí, a eso nosotros lo llamamos, lo tenemos como el complejo QRS. ¿Alguien sabe qué es? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? Despolarización ventricular Ventricular, muy y repolarización atrial ahí. perfecto, sí, señor. Generalmente uno nunca habla de la repolarización auricular, pero en este momento es cuando se está repolarizando la aurícula. Nunca lo tocamos, pero sí es importante que ustedes sepan que existe. Luego tenemos otro que es el segmento ST. Vamos a ponerlo aquí en esta caricatura, sería algo como esto. Que nos indica el inicio de la repolarización ventricular y la onda T, finalmente, que es la repolarización completa de los ventrículos. Ahora, ¿cuál es el segmento que nosotros miramos en el momento en que nos llega un paciente con posible diagnóstico sintomatológico de infarto agudo del miocardio? El La segmento T, S, la onda T. El ¿No? el segmento segmento ST. Perdón. Sí, sí, no hay lío. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El segmento ST nosotros miramos si está arriba, si está abajo, ¿vale? Y tenemos otra parte también que es muy importante, que es el intervalo UT, donde nosotros enfermeros debemos estar pendientes porque hay muchos de los medicamentos que nosotros administramos producen aumento de este intervalo y los pacientes que quedan susceptibles a una prolongación del intervalo QT, quizá ustedes lo hayan escuchado, QT prolongado, pues tienen mayor riesgo de presentar arritmias de tipo ventricular. Listo, hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, señora. Listo. Sí, profe. Okay. Bueno, vámonos ahora los componentes del electrocardiograma. Entonces recuerden que tenemos generalmente un electrocardiograma se hace de dos derivaciones. Tenemos las derivaciones de tipo monopolar. ¿Cuáles son las monopolares, chicos? Profe, esas son las de ABF, ABL y ABR. Sí, señora. Entonces tenemos ABR, right, ABL, left y ABF, foot. Tenemos las bipolares. Que son las de 1, de 2, de 3. Y aquí es donde quiero parar un poquito para recordarles. Eso lo vimos la vez pasada, pero vale la pena que lo recordemos. Ok, entonces de las bipolares, imagínense, chicos, que ustedes van a
van a tener aquí frente un espejo, ¿vale? Sí. Bueno, no es que es... Entonces tenemos la primera derivación. Vamos a hablar de la D1. Entonces imagínense que ustedes trazaron un espejo. Tienen un espejo aquí arriba. Y están proyectando, se está proyectando esta parte del corazón. Realmente entonces tenemos aquí positivo, el electrodo positivo y el electrodo negativo. ¿Vale? Si estoy viendo aquí grande las aurículas, de primera las aurículas, ¿cómo voy a tener el trazado electrocardiográfico acá? ¿Cómo va a estar mi onda P? Es decir, la voy a ver grande, pequeña, normal. Se vería grande. Grande, muy bien, sí, señoras. ¿Listo? ¿Y cómo voy a ver el complejo QRS? Pequeño. Un poquito pequeño, sí, señora. Sí, incluso se puede ver bifásico. ¿Listo? Entonces tenemos una onda P grande. ¿Por qué? Pues porque es que estamos viendo aquí directamente en D1 las aurículas. Ahora si nos vamos a D2, entonces en D2 tenemos aquí positivo, aquí negativo, y entonces aquí en D2, ¿qué estamos viendo nosotros? El ventrículo derecho y el atrio derecho. Ok, muy bien. Entonces nosotros veríamos una onda P grande o pequeña. Una onda P grande. Es decir, bonita, porque es que estamos viendo la despolarización de frente. Y tenemos también la actividad eléctrica ventricular de frente. Entonces tenemos una... Caramba. Tenemos un electrocardiograma que es lo normal, lo que generalmente nosotros vemos en los matachitos y en todas las imágenes, son los dedos. ¿Por qué? Porque es que nos permite ver actividad auricular y ventricular. Ahora sí tenemos D3. Vemos ahora que es positivo y negativo. Okay. ¿Qué estamos mirando aquí directamente? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, perfecto. Entonces, ¿cómo encontraríamos nosotros las ondas P? Pequeñas. Encontraríamos una onda P pequeña, incluso a veces negativa. ¿Y cómo encontraríamos el complejo QRS? T. Grande. Grande. Ok. ¿Esto nos queda claro esto, chicos? Sí, señora. Sí, señora, profe. Listo. Vamos a poner, entonces recuerden que aquí tenemos ABR y nos permite ver la actividad de las aurículas. Tenemos ABL y tenemos ABF. Ok, por supuesto, entonces en ABR es ley que vamos a ver las ondas P negativas. En ABL vamos a ver unas ondas P positivas y un ventrículo grande. Y en ABF vamos a ver una onda P pequeña
y un complejo QRS grande. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Sí, señora. Listo. Profe, no Sí, entiendo señora. por qué en 9R es negativa la P. Yo tampoco. Nunca he entendido por qué, pero por ley uno sabe que ABR es negativo. Pero nunca he entendido por qué. Alguien que busque en Google rápido y nos dé una idea. ¿Ya alguien buscó? Oh, ok, ya entendí, ya sé por qué. Porque en ABR nosotros tenemos hacia dónde va el orden de despolarización del corazón. ¿Se acuerdan? De arriba hacia abajo, perdón, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces, si yo estoy viendo desde ABR, yo estoy viendo que la punta de mi vector, es decir, esta se aleja, es decir, va hacia abajo. Si va hacia abajo, ¿se acuerdan que hace un par de días yo les traté de explicarles algo de de electrones? ¿Recuerdan? Sí, Que señora. les dibujé unas plaquitas y pusimos un electrón y yo les decía, si esta placa se pone positiva, ¿hacia dónde viaja el electrón? Hacia abajo. ¿Se acuerdan? Sí, señora. Esa es la Sí, explicación profe. por la cual ABR es negativo, porque se aleja del lugar donde está el electrón. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora vamos a recordar rápidamente las precordiales, que son las otras derivaciones que encontramos en nuestro trazado electrocardiográfico. Entonces, aquí tenemos entonces las derivaciones precordiales, entonces ustedes pues, se van a imaginar que esto es una persona ¿okay? Y que aquí tenemos el corazón de esa persona. Y entonces vamos a empezar imagínense que estas derivaciones precordiales van a cortar el corazón de adelante hacia atrás. Y vamos a empezar a verlo de adelante hacia atrás en las diferentes porciones. ¿Listo? Entonces tenemos la primera derivación, la que nosotros llamamos B1, que se encuentra en cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha, ¿cierto? Luego tenemos cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, tenemos B2. Luego tenemos el B4, que se encuentra en el quinto espacio intercostal con línea axilar clavicular media.
Ahí sí les pido que me ayuden. Quinto es parte intercostal con Clavicular línea media. media. Con la media, ok. Luego tenemos B3 que va en medio de B2 y B4. Luego tenemos B5 y B6. Bueno, no nos funciona este matachito tanto. Importante es que ustedes revisen y se den cuenta, de acuerdo a la localización, dónde ustedes podrían encontrar alteraciones. Por ejemplo, si tenemos un infarto agudo de miocardio de cara anterior, ¿dónde encontraríamos nosotros las alteraciones? ¿En qué derivaciones de esta parte? De derivaciones precordiales. ¿Dónde? En el B5, profe. En B3 y en B4. B3 y B4, muy bien. Si queremos hablar de pared posterior, ¿cuáles serían? B5 y B6. profe. B5 y B5 y B6. B6, listo. Eso es lo principal que a mí me interesa que entiendan de las derivaciones. Ya ustedes el orden lo estudiarán, ¿vale? Ahora, importante, vamos ya a entrar a las alteraciones del ritmo. Ahora, tenemos las diferentes arritmias. ¿Revisaron el documento que yo les subí a la plataforma? Digan que sí, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces tenemos las diferentes arritmias. Esas arritmias pueden ocurrir, uno, por alteración del automatismo, es decir, aquí involucramos a nódulo sinusal, especialmente, y algo muy importante, que es el sistema nervioso autónomo. La alteración del automatismo puede ser por exceso, de automatismo, es decir, aumento y el automatismo nódulo sinusal, o por un foco ectópico. Ahora, ¿a qué me refiero con foco ectópico? Imagínense lo siguiente. Imagínense que tenemos aquí nuestros cardiomiocitos. Okay. Nosotros cortamos un pedacito de cardiomiocitos, aquí un pedacito de ventrículo, aquí tenemos a nuestros cardiomiocitos. Si todos nuestros cardiomiocitos están funcionando al mismo tiempo, es decir, están sincronizados o están despolarizándose al mismo tiempo, nosotros vamos a tener una onda así. Ahora, si estos dos cardiomiocitos se despolarizaron primero, yo voy a tener esta onda. Si luego se despolarizaron estos otros dos, yo voy a tener esta otra onda. Si estos otros se despolarizaron después, pues yo voy a tener la siguiente onda. ¿Esto qué quiere decir? Que si mis cardiomiocitos o mis células están desincronizadas, yo voy a tener diferentes ondas. ¿Sí está claro eso? Sí, Sí, profe. señora, profe. Vale. Cuando todos mis cardiomiocitos del nódulo sinusal, todas las
células que están aquí en el nódulo sinusal disparan al mismo momento, yo voy a tener una onda P sincronizada. ¿Okay? Si no, si disparan unas, pero en otro pedazo, otras empiezan a hacer grupito y empiezan a disparar, voy a tener yo un foco ectópico. Ahora, otra de las causas de las arritmias es la alteración en la conducción. Esa alteración en la conducción puede darse por, uno, un enlentecimiento, de la conducción, generalmente está dado en la fase 0 del potencial de acción. O una conducción acelerada. Ahora recordemos para que entiendan un poquito mejor esto. Entonces, tenemos aquí nuestro nódulo sinusal, nuestro nódulo AB, las de His y las fibras de Purkinje. Yo puedo tener un enlentecimiento porque aquí ocurre un bloqueo, porque se bloqueó desde el nódulo sinusal al nódulo AB, o porque ocurre un bloqueo acá, o porque ocurre un bloqueo acá. Eso puede ser un enlentecimiento. O yo puedo tener un aumento de la conducción porque normalmente mi señal vendría, la despolarización vendría de esta manera, ¿sí? Pero hay un foco ectópico o hay una vía de conducción más rápida que del nódulo AB, perdón, del nódulo sinusal me conduce directamente a ventrículos. A eso nosotros le llamamos alguna condición, condición de aceleración, ¿sí? Porque se establecen otras vías de comunicación entre el marcapasos con los ventrículos. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿me puede volver por favor a explicar lo de la condición de aceleración? Claro. Entonces imagínate que la conducción normal, conducción eléctrica del corazón, normalmente es nódulo sinoauricular, nódulo AB, haz de His y fibras de Purkinje. ¿Cierto? Esto sería lo normal, que ocurriera siempre. ¿Qué pasa cuando no ocurre eso? Bueno, cuando hay una conducción acelerada, básicamente es ¿por qué? Porque el nódulo sinusal, establece conexiones directas con el ventrículo, sin pasar por el nódulo atrioventricular. La señal se salta el nódulo AB y pasa directamente a los ventrículos. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, gracias. Ok. Listo. Teniendo en cuenta esto, pues entonces tenemos la clasificación de las arritmias. Tenemos arritmias de tipo, si hablamos en términos de actividad, tenemos las arritmias hiperactivas y las arritmias hipoactivas. Por supuesto, podemos tener otra clasificación que es dada de acuerdo al lugar donde se está generando la alteración de la conducción, que es lo siguiente.
Entonces nosotros podemos tener las arritmias que están por encima de los ventrículos, las que vamos a llamar supraventriculares, que son las mismas auriculares, y las arritmias ventriculares. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las arritmias hipoactivas, vamos a arrancar con lo siguiente. Ustedes ya tienen los trazados en el documento que yo les envié. También les envié fue por WhatsApp, creo. Les envié un documento con simuladores de arritmias. ¿Qué es lo ideal y cuál es la clave? Que ustedes revisen y revisen y revisen y vuelvan a revisar diferentes trazados, ¿vale? Esa es tarea de ustedes. Pero entonces, en cuanto a las arritmias hipoactivas, estas arritmias hablamos de una frecuencia cardíaca disminuida, ¿sí? La primera tenemos, por supuesto, una bradicardia sinusal. ¿Cómo vamos a identificar si la arritmia es de tipo ventricular o supraventricular? Entonces, vamos a hacer un checklist. ¿Tiene onda P? Entonces, ¿hay P? Si hay P, la arritmia no es auricular. Tenemos complejo QRS identificable. Ok. Después de cada onda P hay un complejo QRS. Si están marcados en todos los lugares, quiere decir que estamos frente a una arritmia de tipo sinusal. ¿Okay? Bien sea hiper o hipo. Si es hipoactiva, nosotros vamos a tener ondas R separadas. ¿Vale? Entonces tenemos onda P, seguido complejo QRS, onda T, onda P, seguido complejo QRS, onda T. Entonces aquí hablamos de una bradicardia sinusal. Tenemos otro tipo de arritmia hipoactiva a las que nosotros llamamos los bloqueos. Y los bloqueos son de tres tipos. Tenemos un bloqueo de primer grado. ¿Dónde ocurre este bloqueo? Aquí, en el nódulo AB. El nódulo AB se bloquea. ¿Por qué se bloquea? Bueno, porque pueden haber focos ectópicos que estén haciendo que la señal no pase, la despolarización, la señal eléctrica no pase adecuadamente. Entonces tenemos el primer bloqueo, en donde siempre vamos a tener ondas P. Vamos a encontrar siempre hay onda P que conduce un complejo QRS. Sin embargo, ¿cuál es aquí la característica? Que vamos a tener segmentos, intervalos PR, perdón, aumentados. Como ustedes pueden ver, en esta caricatura tenemos onda P, seguida de complejo QRS, onda T, onda P, pero tenemos un aumento del intervalo PR. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, señora, Sí, profe. profe. Profe, los bloqueos siempre van a ser en el nodo AB. Sí, Siempre. sí. Por eso se llaman bloqueo AB. Escribo por acá. Acuérdense que yo les paso estos matachitos que yo no sé si les sirvan, pero yo se los paso. Tenemos otro tipo de bloqueos que son los bloqueos de segundo grado. Los bloqueos de segundo grado se dividen en dos. Entonces tenemos bloqueo, imagínense, 2.1, en donde nosotros vamos a tener PES, aumento del PR, hasta que ya no hay una onda, un complejo QRS. Es decir, ay, listo. ¿La vieron? Entonces tenemos onda P, complejo QRS, T, P, aumento del PR, QRS, T, P, aumento más grande del PR, el PR, y una onda que no conduce. Una onda P que no conduce. ¿Bien hasta aquí? Sí, profe. Okay. Tenemos ahora imagínense el 2.2, bloqueo de segundo grado. En donde vamos a tener con frecuencia ondas P que no conducen. ¿Listo? Y tenemos el bloqueo de tercer grado, al que nosotros llamamos bloqueo completo, en donde imagínense que la señal, es decir, la señal del nodo sinusal no atraviesa el nódulo AB. Por lo tanto, las aurículas andan por un lado y los ventrículos por el otro. Ustedes pueden encontrar electrocardiogramas con mucho desorden. Por acá hay una onda P montada. Y esto es una onda P con mucho desorden. ¿Por qué? Pues porque las aurículas van por un lado y los ventrículos por el otro. ¿Qué es importante? Que ustedes identifiquen básicamente el trazado, ¿ok? Que identifiquen la frecuencia cardíaca. Entonces, hablamos de una disminución de la frecuencia cardíaca y debemos alertarnos cuando nuestro paciente tiene una frecuencia menor de 50 latidos por minuto. Entonces, pilas, ante eso estamos con una bradicardia. ¿Cuáles serían los fármacos para una bradicardia? ¿Ustedes qué se imaginan? Para estos, pues, ¿cuál sería el tratamiento o el fármaco? Tenemos un corazón que no está latiendo muy despacio. ¿Qué debemos hacer? Pero los inotrópicos, profe. Inotrópicos. ¿Cómo cuáles? Díganme nombres.
Dobutamina. Dobutamina. Dobuta. Sí. Dopamina. Dopamina, norepinephrina. Entonces hablamos de dopamina. ¿Sí? Que nos recomienda la AJA. Hablamos de dopamina. Hablamos de una atropina. Y hablamos de adrenalina. Cualquier alteración del ritmo con una frecuencia menor a 60 latidos es bradicardia sinusal. Si tenemos un paciente sintomática con una frecuencia cardíaca menor a 50, pues hablamos de una bradicardia sintomática. ¿Cuáles serían los signos y síntomas aparte del trazado electrocardiográfico? El corazón está latiendo, acuérdense, gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen. El corazón está latiendo muy pocas veces. Profe, podría ser diaforesis, mareo, dolor en el pecho, angina. Entonces tenemos debilidad, diaforesis, fatiga. ¿Qué pasa con la conciencia? Se altera, profe. Habría letargo. Aturdido. Mareo. Presíncope. O síncope. Cuando tenemos un paciente con síncope, definitivamente hablamos de una alteración del gasto cardíaco, es decir, de bajo gasto cardíaco. Esos son los síntomas. Por supuesto, de los signos podemos tener hipotensión, disminución pues de la presión arterial en bipedestación, ya ustedes lo dijeron, diaforesis, de pronto congestión pulmonar. Podemos encontrar un paciente con alteraciones cuando revisemos radiografía de tórax. Podemos tener insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar. Y si la bradicardia es grave, llega a convertirse en un bloqueo de tercer grado, podemos tener complejos ventriculares prematuros frecuentes o extrasístoles ventriculares frecuentes. Ahora, ¿cómo es el algoritmo que nos dice la AJA? Entonces la AJA nos dice, evalúe si la frecuencia cardíaca de su paciente es menor a 50 latidos por minuto, dice que mantenga una vía aérea permeable, administre oxígeno en caso de hipoxemia, monitorice el ritmo cardíaco para saber, haga un electrocardiograma para saber en qué está su paciente, ponga un acceso venoso, haga un electrocardiograma de 12 derivaciones e identifique, ¿tiene hipotensión? ¿Hay alteración del estatus mental? ¿Hay signos de shock? ¿Hay dolor? Dolor precordial, angina. Si no, hay que seguir monitorizando. Si sí, hay que administrar atropina. En caso de que esta no sea eficaz, la atropina se administra primera dosis en bolo. Eso no sé si ustedes lo quieren escribir. 0.5 miligramos. Luego se repite cada 3 a 5 minutos con una dosis máxima de 3 miligramos. Si la atropina no funciona, tenemos que hacer
empezar con infusión de dopamina. La dopamina se va a administrar habitualmente en dosis de 2 a 20 microgramos kilogramo minuto. Si no tenemos dopamina, se puede administrar adrenalina a una infusión de 2 a 10 microgramos por minuto. Y se titula, por supuesto, de acuerdo a la respuesta de nuestro paciente. ¿Vamos hasta aquí bien, chicos? Sí, señora. Profe, Sí, señora. el que usted dijo al final. Profe, una pregunta. Dime. El que usted dijo al final que era en dosis de 2 a 10 microgramos, ¿esa es la adrenalina? Adrenalina, sí, señora. Ok, vamos ahora para las arritmias hiperactivas. Entonces, de las arritmias hiperactivas tenemos una gran cantidad. En la que tenemos, entonces, la taquicardia sinusal, entonces volvemos a lo mismo. Taquicardia sinusal, ¿qué quiere decir? Que tenemos una onda P seguida de un complejo QRS y una onda T y se repite. ¿Sí? ¿Cuál es lo que va a pasar aquí? Vamos a tener una disminución de los periodos entre ondas R, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Tenemos otra de las arritmias que son las arritmias más comunes, que es la fibrilación auricular, que se produce generalmente por acción de focos ectópicos. Entonces va a haber una desincronización, las aurículas no están haciendo una contracción efectiva, entonces ustedes van a encontrar en su electrocardiograma el electrocardiograma sin ondas P. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay contracción de las aurículas, no hay despolarización de las aurículas. Tenemos otro que se llama flutter. Ustedes lo van a encontrar. Y el distintivo electrocardiográfico son dientes de sierra. Tenemos taquicardia supraventricular por reentrada, la taquicardia ventricular monomórfica, en donde vamos a tener complejos ventriculares o complejos QRS anchos, cardioventricular, la taquicardia ventricular polimórfica, alias torsade points o puntas torcidas. Cuyo tratamiento de esta en particular es el sulfato de magnesio. Y tenemos otro tipo de taquicardias o los ritmos de paro, que es la fibrilación ventricular y la sistolia. La sistolia, línea recta, fibrilación ventricular, es un ritmo caótico. Aquí llamamos nosotros arritmias hiperactivas o taquicardias, aquellas con frecuencias cardíacas mayores de 100 latidos por minuto.
Arritmia sintomática, aquella que se presenta con alteración del estado de conciencia, hipotensión, signos de shock, molestia torácica tipo isquemia, es decir, angina. Si nosotros, bueno, se sugiere o se cree que aquellas personas que tengan frecuencias de 100 hasta 150 todavía no se presentan una alteración del estado hemodinámico. Sin embargo, aquellas que presentan frecuencias mayores a 150, pues vamos a tener sintomatología. Recuerden que la taquicardia sinusal, esta generalmente, y es muy común, puede darse por suministro de simpaticomiméticos, es decir, café, Vive 100. ¿Qué son las otras cosas que ustedes toman? Café, Vive 100, alcohol, cigarrillo, fiebre, dolor, ciclos hormonales. Importante, tenemos que identificar qué está causando la arritmia en nuestro paciente. La fibrilación auricular también puede darse por consumo de sustancias tipo café, alcohol, cigarrillo. Incluso el mismo dolor puede llevar a una fibrilación auricular. ¿Qué nos dice el algoritmo de la AJA? Bueno, evalúe si la frecuencia cardíaca es adecuada, si el paciente adecuada con el estado clínico del paciente. Si es igual o mayor a 150 latidos por minuto, existe una taquiarritmia. Tenemos que mantener la vía aérea permeable, administrar oxígeno en caso de que sea necesario, es decir, si hay hipoxemia, es decir, si nuestro paciente está saturando, ¿cuánto? Menor de 90. Y identifiquemos si nuestro paciente tiene hipotensión, el estado mental, signos de shock, insuficiencia cardíaca aguda. Sí, identifiquemos si se puede hacer cardioversión sincronizada, es decir, si de pronto tenemos a nuestro paciente con fibrilación auricular y tenemos que hacer cardioversión eléctrica, pues identificar si es necesario sedar a nuestro paciente. Si no hay hipotensión, valoremos, hay un QRS ancho, es decir, mayor a 12 segundos. Sí, tenemos que tener un acceso venoso, hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, administrar adenosina, empezar a considerar la infusión con antiarrítmicos y antiarrítmicos como cuáles: procainamida, amiodarona o sotalol. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, Sí, señora. señora. Sí, profe. Ok. Yo les voy a mostrar aquí una cosa. Esto es un ritmo normal, estos son de los registros que yo hago. Ustedes los ven así todos feitos, pero es que yo hago registros de Holter, entonces por eso se ven así como un registro que tomamos. Esto es un ritmo normal. Para recordarles, tenemos una onda P, que es la despolarización auricular, un intervalo PR, que es la despolarización auricular, más la conducción hacia el AB. Tenemos el complejo QRS, en donde tenemos la despolarización de los ventrículos. Tenemos un complejo QT, es todo esto,
que involucran pues la despolarización y la repolarización ventricular. Listo. Les voy a mostrar un trazado, permítanme, donde ustedes van a ver un poquito, un par de alteraciones. Ok, listo. Entonces esto es un electrocardiograma de una mujer joven en una derivación de 2. Ustedes pueden ver aquí una onda P, segmento PR, complejo QRST y una onda T. ¿Qué es importante de aquí? Bueno, aquí les acabo de ampliar la onda P. Si ustedes pueden ver, se evidencian 2 montañitas. ¿Las logran ver? Sí, profe. Sí, señora. Esas montañitas, generalmente uno le dice despolarización auricular, pero uno sabe cuál es la aurícula izquierda y cuál es la derecha, ¿no? Entonces tenemos, teniendo en cuenta el vector, recuerden que se despolariza de derecha a izquierda, tenemos esta es la aurícula derecha. La aurícula derecha, como ustedes pueden ver, la onda es más grande, por lo tanto quiere decir que hay más células que se están despolarizando de la aurícula derecha. Luego viene la despolarización de la aurícula izquierda y el intervalo PR. Permítanme. Voy a mostrar un bloqueo en esta misma paciente. Ok. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí tenemos PQRST, PQRST, tenemos aunque no se nota, tenemos un aumento del segmento del intervalo PR y aquí se produce el bloqueo. ¿Sí lo ven? Profe, ¿ese podría ser un bloqueo grado 2? Grado 2, sí señora. Sí, es un bloqueo de grado 2. Si ustedes pueden ver, aquí vuelve pues al mismo patrón, pero se va aumentando, va aumentando, va aumentando. Por aquí debe haber otro. Y aquí tenemos el bloqueo. Quiero ¿Sería mostrar 2.1, profe? ¿Cómo? ¿Sería 2.1? 2.1. Sí, señora. Oh. Bueno, yo les puse 2.1. Realmente se llama bloqueo grado 2, MOVITS 1 y MOVITS 2. Permítanme, les muestro. Bueno, aquí tenemos otro bloqueo. Aquí hay otro bloqueo. Aquí tenemos otros bloqueos. Aquí se hacen más frecuentes. A esta persona le estábamos haciendo una pruebas cognitivas y vimos los bloqueitos justamente cuando estaba haciendo las pruebas cognitivas. Aquí los ven. Y les voy a mostrar otro registro que es, ustedes van a ver unas extrasístoles. Extrasístoles se llaman a todas aquellas ondas extras y se ven súper chéveres. Ok, entonces ustedes pueden ver, aquí hay mucho ruido. Todas esas rayitas que ustedes ven acá es ruido, es decir, movimiento. Bueno, básicamente tenemos aquí onda P, segmento QR, complejo QRS, onda T. Pero si ustedes ven aquí aparece esta onda feíta, esto es una extrasístole ventricular.
Esto es otra extrasístole, esto ya no es ruido, es decir, venía muy bien en el ritmo. Aquí hay la onda, aquí hay una onda P, pero se produjo junto con la onda P al mismo tiempo un latido ventricular. Generalmente la literatura dice que normalmente nosotros, una persona normal, tiene cerca de 10 extrasístoles auriculares en el día. Te sigo mostrando. Te sigo ruido. Déjenme les muestro una que se vea mejorcito. Profe, una pregunta cuando usted se refiere al ruido, ¿a qué es? Tú has estado al lado de un pues, en el computador y cuando un celular va a sonar, ¿has escuchado cómo suena el computador? Sí. Bueno, como eso es interferencia. Ese Ok. es el ruido al que yo me refiero. Ah, ya. Hay unos registros bien chéveres que quiero mostrarles para que vean las extrasístoles. Ok, esto es un extrasístole, si ustedes pueden ver, venimos así normalito, de un momento a otro se dispara. Aquí hay otra extrasístole. Después podemos tener extrasístoles auriculares, es decir, no vamos a tener onda P. Pero vamos a tener un complejo QRS bonito, sin problema. Y ahora no me están saliendo las extrasístoles, chévere. Y podemos tener extrasístoles ventriculares en donde, ok, aquí hay una, en donde vamos a tener una onda P, pero no vamos a tener un complejo QRS. ¿Sí lo ven? Esto es una extrasístole.
¿Hasta aquí vamos claros, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema para completar, que es el tema de los antiarrítmicos. Entonces, el tema de los antiarrítmicos básicamente es que ustedes entiendan cómo actúa el potencial de acción. ¿Sí? O sea, los fármacos antiarrítmicos lo que quieren es llevar a que nuestro paciente vuelva a tener un ritmo adecuado, es decir, PQRST, PQRST, y que además pues haya una frecuencia adecuada, es decir, que oscile entre lo normal, 60 a 80 latidos por minuto. Entonces vamos a revisar parte de la farmacodinámica, la clasificación y cómo pues cada uno de los diferentes medicamentos, de acuerdo a la clasificación, y unas precauciones generales. Entonces, como ya lo vimos, tenemos arritmias, que son los trastornos del ritmo cardíaco, que pueden ser dadas a un aumento o disminución del automatismo o una alteración de la conducción. Básicamente van a ser taquiarritmias o bradiarritmias. Recordar, entonces, tenemos aquí a nivel de electrocardiograma y pues todo lo que conlleva el ciclo cardíaco. Las arritmias aumentan con el envejecimiento, es 9% mayor encontrar en personas mayores de 75 años, en personas que tengan cardiopatía isquémica o que hayan tenido cardiopatía isquémica o personas que tengan insuficiencia cardíaca. Sin embargo, como les digo, hay otro tipo de factores que pueden llevarnos a que un paciente, incluso nosotros, presentemos diferentes tipos de arritmias. Factores como el consumo de café, el consumo de alcohol, cigarrillos, drogas, incluso ciertos medicamentos. ¿Vale? El tratamiento, entonces, tenemos para fibrilación auricular. Pues, ¿para qué es el tratamiento farmacológico? Para evitar la fibrilación auricular, para prevenir la muerte súbita y para evitar la taquicardia ventricular. Tenemos otro tipo de tratamiento no farmacológico, como son los marcapasos, la cardioversión eléctrica, los desfibriladores implantables y la ablación por radiofrecuencia. La ablación por radiofrecuencia es que entran con un catéter, ¿sí? Generalmente por femoral, y buscan dónde está el foco ectópico, y ese foco ectópico lo queman. Al momento de quemarse, pues se dañan estas células, que son las que están disparando, pues, valga la redundancia, los focos ectópicos. En cuanto a la farmacodinámica, ¿cómo actúan? Básicamente todos los antiarrítmicos van a actuar alterando el flujo de iones. ¿Cuáles son los iones que van a alterar? ¿Cuáles se imaginan ustedes? Entonces ellos van a actuar alterando el sodio, el potasio y el calcio. ¿Qué son los iones que participan en el potencial de acción? Y la clasificación de estos antiarrítmicos, de estos medicamentos, se va a dar de acuerdo a la capacidad de bloquear de manera directa o indirecta estos iones. Entonces, vamos a recordar lo que ya hablamos ahorita. Yo no soy capaz de dibujar tan bien con el mouse, pero bueno. Entonces, tenemos la fase 0, la fase 1, fase 2, fase 3, caramba, y la fase 4. ¿Vale? Entonces, en la fase 0 tenemos si logramos traspasar el umbral, que está en menos 60,
entonces nosotros vamos a tener un aumento de ¿qué? Una entrada de ¿qué, Ian? Sodio, profe. Sodio, muy bien. Esa es la fase 0. La fase 1 tenemos entonces la participación de ¿qué ion? Potasio. La salida del potasio. La salida del potasio. Ok. Y volvemos entonces ahora a la fase 3, la fase de meseta. Tenemos la participación de ¿qué iones? Del calcio. Del calcio. ¿El calcio entra o el calcio sale? Entra. Entra. Entra, ok. ¿Y qué más pasa? También sigue saliendo potasio. También sigue saliendo potasio, muy bien. Eso estabiliza nuestras cargas y permite que ocurra la fase de la meseta. Y tenemos entonces la fase ya 3 y 4, en donde tenemos la fase 4 que tenemos. Perdón, la fase 3 que tenemos. Salida de potasio. Salida de potasio, muy bien. Y la fase 4. La bomba sodio. Ok, muy bien. Sodio potasio. Tenemos la bomba sodio-potasio. Perfecto. Ahora, teniendo en cuenta esto, no se les vaya a olvidar, vamos ahora a revisar la clasificación de los antiarrítmicos. Si nosotros revisamos desde la fisiología, es más fácil que entiendan, porque es que, ¿qué pasa? La clasificación es clase 1, 1A, 1B, 1C, es un despelote. ¿Sí? Básicamente, la clase A, los antiarrítmicos clase A, van a bloquear los canales de sodio. La clase B son los bloqueantes beta-adrenérgicos o beta bloqueadores. Tenemos la clase 3, los bloqueantes de los canales de potasio. La clase 4, los antagonistas de los canales de calcio. Y los otros que tienen una acción imperfecta, que casi no se están usando actualmente, que es la digoxina y la adenosina. Entonces vamos ahora a revisar los de la fase, los clase 1. La clase 1 actúan en la fase 0. Pero recuerden, tenemos la fase 0, en donde tendríamos un aumento del sodio intracelular, ¿cierto? En condiciones normales. ¿Qué va a pasar en este momento? Si yo bloqueo, pongo un medicamento que bloquee mis canales de sodio, pues mi célula no se va a despolarizar, ¿cierto? Sí, señora. Tenemos la fase, los clase 2, que actúan generalmente en la fase 4. Ellos, entonces, en la fase 4, recuerden que tenemos salida del potasio. ¿Okay? Ellos me bloquean esa salida del potasio. Por lo tanto, creo que yo lo tengo más adelante. Por lo tanto, pues también voy a alterar el potencial de acción. Los clase 3, bloqueadores de los canales de potasio, actúan en esta fase 3, es decir, cuando ya empieza a descender de la meseta. Los fase 2 actúan en este lugar, donde debería empezar a entrar calcio, bloquean. Si bloquean esta fase, bloquean los canales de calcio, pues yo voy a hacer la meseta un poco más amplia. Vamos a ver uno por uno. Déjenme decirles que de los clase 1 se dividen en 1A, 1B y 1C. Los 1B casi no se usan.
¿Por qué? Porque la potencia es baja y acortan la despolarización. La despolarización, vamos a tener otro tipo de problemas. Entonces casi no se usan. Los más usados, vamos a ponerlos aquí, es la clase 1C. Los que siguen son la clase 1A y, como les dije, los menos usados son la clase 1B. Entonces vamos a ver la clase 1C, que generalmente es la propafenona. Recuerden que ellos actúan inhibiendo en la fase 0 del potencial de acción. Inhiben la entrada de sodio. Entonces aquí tendríamos una entrada normal de sodio, pero como acabamos de bloquear los canales, pues entonces la despolarización se hace un poquito más lenta. Es decir, si ven que hay una pendiente más inclinada de la fase 0, recuerden que esto es el tiempo. Es decir, yo tengo mi paciente con una alteración, con una fibrilación auricular, es decir, el ritmo es muy rápido, la célula se está despolarizando muchísimo más rápido. Imagínense esto, en potencial de acción. ¿Ok? Imagínense que esto es una fibrilación auricular. ¿Qué hago yo cuando administro una propafenona? Bueno, yo hago que el potencial de acción se demore y por ende mi paciente tenga unas frecuencias cardíacas menores. Si esta, Profe, pero si va a dejar entrar el ¿sí lo va a dejar entrar o no? sí, sí lo deja entrar, pero es Solo decir, se mantiene. exacto, imagínate que aquí teníamos 1, 2, 3, 4 canales, ¿ok? Pero imagínate que teníamos aquí 4 canales, pero este me bloqueó 2 canales. Entonces, si antes 4 sodios tenían que entrar, los 4 sodios tenían un canal para cada uno, ahora solo van a tener 2, es decir, se va a demorar más la célula en repolarizarse. ¿Sí queda claro ese concepto? Sí, sí, señora. Listo, perfecto. Ahora, tenemos los clase 1A, que son los que se usan, pero no tanto. La procainamida, tenemos una potencia moderada alta, disminuye entonces también la velocidad de conducción intraventricular. Como ustedes pueden ver, la pendiente no es tan inclinada, ¿sí? No actúan tan rápido ni tan drástico como los clase 1C, pero tienen el mismo efecto. Además, van a prolongar un poquito el proceso de despolarización auricular. Es decir, van a ser un poquito más largo el proceso de despolarización, al fin y al cabo. Es decir, va a durar un poquito más. Ahora, los 1B, si ustedes pueden ver el efecto de bloqueo en los canales de sodio no va a ser mucho. Es decir, la velocidad de despolarización rápida, es decir, de la fase de 0, va a ser casi la misma. Y sí van a cortar, van a tener un efecto aquí en la fase 2 y en la fase 3. Entonces, por tal motivo, no se usan casi como antiarrítmicos. ¿Está claro eso? Sí, profe. Listo. Entonces, de la procainamida, hacen parte del grupo 1A, están indicados en taquicardia supraventricular, en flutter y en taquicardia ventricular con pulso. Estas son las formas disponibles, ampollas en estas presentaciones. Importante, metabolismo hepático. Entonces, si tenemos un paciente con falla renal, falla hepática, pues vamos a tener mucho cuidado porque estos pacientes pues no deberían recibir
no deberían recibir este tipo de medicamentos, o nosotros deberíamos estar pendientes de enzimas hepáticas que nos dan pues idea de cómo está nuestro paciente. Tenemos un inicio rápido, una duración máxima de 6 horas y un pico máximo de acción de 60 minutos. Y tenemos una dosis de carga que es realmente de 15 miligramos kilogramo. ¿Cuáles son los efectos adversos? Tenemos a nivel del sistema nervioso central, todo lo que involucre, alteración del gasto cardíaco, ¿okay? Cefalea, mareos, confusiones, probablemente psicosis, un paciente inquieto, irritable y con debilidad. ¿Por qué con debilidad? Porque también actúa, pues, parte de los metabolitos actúan a nivel de músculo esquelético. A nivel cardiovascular vamos a tener hipotensión, vamos a tener efectos inotrópicos negativos. Ok, entonces vamos a tener probablemente un paciente si tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca, ¿sí?, y administramos una procainamida, pues vamos a empeorar su insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Podemos tener un intervalo QT prolongado, desarrollar taquicardias polimórficas tipo puntas torcidas, bloqueos auriculoventriculares y paro cardíaco. A nivel gastrointestinal, lo que ustedes pueden ver ahí, pero de interés, hepatomegalia. Y a nivel de piel, erupción, urticaria, edema, tumefacción, prurito y rubefacción. De la lidocaína, como les digo, no es utilizada de manera común, solo en momentos de reanimación, cuando tenemos fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Tenemos esta es la presentación. ¿Qué pasa? Pues actúa generalmente en los cardiomiocitos en potencial de acción cardiomiocítica, pero de ventrículo del sistema de Purkinje. Lo mismo, tenemos una excreción hepática, metabolismo hepático y excreción renal. Y aquí tenemos pues las dosis. De los efectos adversos, los más comunes tenemos a nivel del sistema nervioso central convulsiones cuando administramos en altas concentraciones. Tenemos también alteración de la vía piramidal y de alteración dopaminérgica, por tanto los pacientes van a presentar temblores. A nivel de otorrino vamos a tener tinnitus, visión borrosa, por los mismos efectos pues, también extrapiramidales. A nivel cardiovascular vamos a tener pues, los que ustedes ven aquí. Respiratorio, disnea, depresión respiratoria, incluso paro respiratorio, porque actúa sobre centro respiratorio, gastrointestinal, náuseas y vómitos. Y a nivel de piel, pues las que ustedes pueden ver aquí. La propafenona, entonces, importante, son de las que más usamos. Los pacientes a veces se van para la casa con esto, tenemos pues en comprimidos. ¿Y para qué se usan? Para arritmias ventriculares, taquicardias asociadas al síndrome de Wolff-Parkinson-White, que son síndromes de reentrada. También se usa para fibrilación auricular. Generalmente los pacientes se van con estas dosis, con estas presentaciones, y aquí tenemos las dosis. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿ellas no hacen ningún daño en un órgano? No. ¿Como las anteriores? No. Pues hay que tener cuidado que la frecuencia cardíaca no baje, hipotensión, bradicardia, pero son un poco más seguras. Bueno, vamos con la clase 2, los bloqueadores beta-adrenérgicos o beta-B, beta-bloqueadores. Esto está muy feo. Entonces recuerden, tenemos aquí nuestro potencial de acción. Ellos actúan justamente aquí, en donde tendríamos los canales cerrados, ¿sí? Y tendríamos ya aquí la actuación de la bomba
sodio, potasio. ¿Qué pasa con esto? Tenemos entonces, importante hablar de los efectos, de conceptos, pues de médula suprarrenal, donde tenemos la liberación de catecolaminas. Catecolaminas como cuáles, nora y adrena, en donde tenemos la nora, efectos alfa, donde vamos a tener aumento del cronotropismo y del inotropismo, ¿ok? Donde tenemos los efectos adrenérgicos beta 2, que es aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contractilidad. ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Van a bloquear estos receptores a nivel especial, pues a nivel de corazón, los beta. Vamos a disminuir entonces fuerza de contracción. Y vamos a disminuir, por supuesto, frecuencia cardíaca en acción sobre el nódulo sinusal, es decir, disminuyendo el automatismo. Importante, los pacientes con beta bloqueadores, generalmente pacientes posinfarto, se benefician mucho del uso de los beta bloqueadores, puesto que como tienen un efecto en la disminución del trabajo cardíaco, pues entonces el consumo de oxígeno por parte del miocardio va a ser menor. Esto es para que ustedes recuerden cuáles son los receptores beta 1 a nivel del corazón, aumentan el cronotropismo y el inotropismo. ¿Cuáles son los más usados? Tenemos el propanolol, tenemos el bisoprolol, ¿qué hacen? Pues reducen la frecuencia cardíaca, enlentecen la fase 4 del potencial de acción, impiden que el paciente tenga taquicardia, retrasan la velocidad de conducción, disminuyen la contractilidad cardíaca del miocardio, y disminuye, como les digo, la mortalidad en los pacientes posinfarto, puesto que disminuyen el consumo de oxígeno por parte del corazón. Actúan sobre los nodos sinusal y nódulo atrioventricular. Y ya como les digo, disminuye el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno. Vamos ahora a los clase 3. Los antiarrítmicos clase 3 actúan bloqueando los canales de potasio, es decir, entonces actúan en la fase 1 y por supuesto en la fase 2 y en la fase 3. Ok, entonces como ustedes pueden ver, en azul tenemos un potencial de acción normal, aquí tendríamos, y en verde punteado tenemos un potencial de acción en el momento en que administramos bloqueadores de los canales de potasio, es decir, vamos a tener un potencial de acción prolongado. ¿Qué pasa con ellos? Aumentan el QT, es decir, el intervalo QT, hay mayor riesgo de que estos pacientes queden propensos a presentar taquicardias tipo ventricular, que nos pueden en algún momento complicar. ¿Cuáles son estos medicamentos? La amidodarona y el sotalol. La amidodarona, ustedes quizá la hayan escuchado, se usa para fibrilación auricular. ¿Cuáles son las otras acciones? También, la amidodarona también bloquea los canales de sodio, es decir, vamos a tener una disminución o un enlentecimiento en el potencial de acción en la fase 0 y también vamos a tener un aumento en la fase de la meseta al bloquear los canales de calcio. El sotalol, ¿qué pasa? El sotalol también actúa como beta bloqueador, entonces también se recomienda en pacientes posinfarto. Como les digo, la amidodarona pues es un antiarrítmico de amplio espectro, se usa en la mayoría de las arritmias. Las dosis de carga, como ustedes pueden ver, son estas, la presentación es estándar, 150 miligramos en 3 mililitros,
un metabolismo hepático y una excreción biliar y renal. La dosis máxima son 2 ampollas, es decir, 300 miligramos. Y tenemos diferentes efectos adversos, por supuesto, debido a que pues tiene el mecanismo de acción es amplio. Entonces podemos tener a nivel cardiovascular hipotensión de importancia, un QT prolongado que nos puede llevar a arritmias ventriculares tipo puntas torcidas. Recuerden, entonces, de puntas torcidas el tratamiento es el sulfato de magnesio. ¿Vale? Tenemos a nivel de sistema nervioso central, tenemos pues también ataxia, parestesia, síncopes, relacionado pues por su acción atraviesa barrera hematoencefálica y por tanto tiene acción a nivel del sistema piramidal. A nivel hematológico, esto es importante, podemos tener prolongación de los tiempos de coagulación. Entonces, estos pacientes que tenemos con fibrilación auricular, debemos revisar pues todo lo relacionado con el estado hematológico de nuestro paciente. Ahora, en cuanto a los canales, a los clase 4, que son los bloqueadores de los canales de calcio, ellos van a actuar entonces en la fase 3, en la fase 2, que es la fase 3, que es la fase donde tenemos el ingreso de calcio. Ellos van a bloquear este ingreso y por supuesto entonces van a tener van a hacer que la fase 3 se prolongue un poco más. Por tanto, pues van a actuar retardando la conducción auriculoventricular y vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son esos medicamentos? Tenemos el verapamilo y el diltiazem, muy comunes. Y tenemos la clase otros, como les decía, por su mecanismo de acción inespecífico. Y estos, la adenosina entonces interacciona con los receptores alfa 1, disminuyendo la velocidad de ascenso en el potencial de acción. Se administra de manera intravenosa rápido, siguiendo pues estas especificaciones de dosis. A nivel de farmacocinética tenemos un metabolismo a nivel de eritrocitos y endotelio, una excreción renal. Por lo tanto, la vida media es, como ustedes pueden ver, es muy corta. Y esa también es una de las razones por las cuales la adenosina pues no es tan usada. De los efectos adversos también tenemos gran cantidad: hipotensión, bradicardia, sistolia transitoria, taquiarritmias, angina, palpitaciones. Tenemos a nivel respiratorio fibrosis pulmonar, síndrome de distrés respiratorio del adulto, náuseas, y a nivel del sistema nervioso central, pues también los diferentes efectos que ustedes pueden ver aquí. ¿Cuál es la precaución general con los diferentes antiarrítmicos? Tenemos que supervisar de manera atenta el uso de estos medicamentos. Debe haber un control clínico de los medicamentos, debe haber también un control de los niveles plasmáticos e identificar qué paciente está en riesgo, ¿sí? ¿Está o no funcionando el medicamento? Estos pacientes tienen generalmente controles muy frecuentes con el cardiólogo para identificar, pues, si son pacientes ambulatorios, si son pacientes que están en urgencias, pacientes que están en UCI, pues vamos a nosotros a tener todo el monitoreo que ese paciente necesita. Que para insuficiencia cardíaca, cuando tenemos alteración de la función ventricular izquierda, se recomienda el uso de antiarrítmicos clase 1, ya como ustedes vieron, especialmente la clase 1C, los clase 2 y los clase 4. Si tenemos un paciente con hipotensión arterial, se recomienda la administración intravenosa rápido de estos medicamentos, y además
es importante recordar que muchos de estos medicamentos, aunque suprimen un tipo de arritmias, también generan otro tipo de otras arritmias. Entonces, es importante que recordemos que estos medicamentos también son proarrítmicos. ¿Cuáles son proarrítmicos? Los clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Cuáles son los diferentes tipos de arritmias que se producen? Bueno, tenemos la torsade de Points. Es muy raro que se dé torsade de Points con amiodarona. Tenemos una taquicardia ventricular sostenida que pueden ser, se puede desarrollar después de haber administrado la antiarrítmicos clase 1C, es decir, propafenona, y tenemos la aparición de flúter auricular con las clases 1A y 1C. ¿Dudas, chicos? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, si no tenemos